la Nueva Jerusalén y la Gran Babilonia. En el libro del Apocalipsis se da testimonio sobre dos mujeres. Una es una mujer ebria a la cual tildan de gran ramera y culpan del derramamiento de la sangre de los santos, de cometer abominaciones y toda clase de inmundicias. La otra es la mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, que dio a luz un hijo varón que fue arrebatado para el trono de Dios. También en el libro del Apocalipsis se da testimonio sobre dos ciudades. Una es la Gran Babilonia, que cae y se convierte en habitación de demonios, y la otra es la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Entonces veamos lo que representa cada una de estas dos mujeres y cada una de estas dos ciudades en la profecía del libro del Apocalipsis. Empecemos con la gran ramera sentada sobre una bestia escarlata. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí se testifica que la gran ramera embriagó con su vino de fornicación a todos los moradores de la tierra. O sea que los que moran en la tierra permanecen embriagados bebiendo el vino de fornicación de la gran ramera. Y entonces lo que beben de la gran ramera los moradores de la tierra que permanecen embriagados es una doctrina ramera. Y una doctrina ramera es una doctrina con la cual se adoran a dos señores diferentes a la vez. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta gran ramera lleva escrito en su frente el nombre de Babilonia la Grande, y eso significa que es en la Gran Babilonia donde habitan todos los moradores de la tierra que permanecen embriagados bebiendo el vino de fornicación de la gran ramera. Y según este testimonio, la culpable de todas las abominaciones de la tierra es la gran ramera. O sea que por culpa de la gran ramera se han cometido las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Aquí están las abominaciones que se han cometido en la tierra con la doctrina ramera, porque si la gran ramera está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, es porque la doctrina ramera es la responsable del derramamiento de la sangre de los santos y del derramamiento de la sangre de los mártires de Jesús. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí la gran ramera y la gran ciudad de Babilonia se convierten en una sola cosa, y eso es porque la gran ramera es la doctrina que beben todos los ebrios que habitan en la gran ciudad de Babilonia. Por eso la gran ramera y la gran ciudad están unificadas la una con la otra, y entonces la gran ciudad de Babilonia es mucho más grande de lo que todos imaginan, porque en la gran Babilonia habitan todos los moradores de la tierra que permanecen embriagados con el vino de fornicación de la gran ramera. Versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las muchas aguas donde la gran ramera se sienta tampoco son aguas, sino pueblos y muchedumbres de muchas naciones de diferentes lenguas. Y entonces sobre lo que está sentada la gran ramera es sobre el mundo entero, porque todas aquellas naciones de diferentes lenguas, muchedumbres y pueblos son los moradores de la tierra que permanecen embriagados con el vino de fornicación de la gran ramera. Y entonces lo que representa la gran Babilonia en el libro del Apocalipsis es al mundo donde habitan todos los moradores de la tierra
tierra que permanecen embriagados bebiendo el vino de fornicación de la gran ramera. Y lo que representa la gran ramera del libro del Apocalipsis es a la doctrina con la que se embriagan todos los pueblos y muchedumbres de todas las naciones de diferentes lenguas que habitan en la Gran Babilonia, porque solo con una falsa doctrina se puede engañar al mundo entero. Y entonces, cuando en la profecía cae la Gran Babilonia, lo que cae es el mundo que permanece embriagado bebiendo el vino de fornicación de la gran ramera. Y cuando venga el juicio contra la gran ramera, lo que vendrá será el juicio contra la doctrina ramera que beben los que moran en la tierra. Apocalipsis 19, versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La gran doctrina ramera será juzgada en el día postrero, y cuando caiga la doctrina ramera se le pondrá fin al mundo donde sus moradores han permanecido embriagados bebiendo el vino de fornicación de la gran ramera. Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Cuando caiga la gran Babilonia, lo que cae es el mundo lleno de demonios y de espíritus inmundos que formaron con la doctrina ramera. Y ese es el mundo donde los países se agreden con bombas y misiles los unos a los otros sin importarles el inmenso sufrimiento que les causan a sus habitantes. Un mundo lleno de ladrones, de sicarios, de guerrilleros y asesinos que se dedican a extorsionar a las personas que trabajan honestamente buscando su sustento. Ese es el mundo que fue formado con aquella inmunda doctrina con la cual obligaron a los que moran en la tierra a fornicar espiritualmente amando a dos señores a la vez. Y para reconocer aquella inmunda doctrina ramera que caerá en el día postrero no lo tenemos tan difícil, porque solo dos doctrinas existen en las Escrituras. Una es la doctrina del reino de Dios que trajo al mundo Jesús el Cristo y de la cual se da testimonio en el Nuevo Testamento, y la otra es la doctrina del judaísmo de la cual se da testimonio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:13 manda la doctrina judía: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. Jurar es lo que se pide en la doctrina judía, pero Jesús el Cristo se opuso rotundamente a lo que manda aquí la doctrina judía, pidiendo que no juraran de ninguna manera. Mateo 5:34 habla Jesús el Cristo: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Si Jesús pide no jurar de ninguna manera y en la doctrina judía se pide cumplir con los juramentos, entonces es absolutamente obvio que la doctrina del reino de Dios que vino a predicar Jesús el Cristo es una doctrina totalmente opuesta a la doctrina judía. Levítico 24:16 manda la doctrina judía: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Matar a los blasfemos es lo que manda la doctrina judía, pero en la doctrina de la luz de Dios que trajo al mundo Jesús el Cristo se promete perdonar a los blasfemos. Mateo 12:31 habla Jesús el Cristo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo lo que vino a predicar Jesús el Cristo es rotundamente contrario a lo que se manda en la doctrina judía, y por eso es muy fácil reconocer que la doctrina judía no tiene absolutamente nada en común con la doctrina que trajo al mundo Jesús de Nazaret. Levítico 24:19 manda la doctrina judía: y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea 8, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Que se venguen los unos de los otros, devolviendo golpe por golpe, rotura por rotura y lesión por lesión, es lo que se manda en la doctrina del Dios del judaísmo. Pero un rechazo total fue lo que manifestó Jesús el Cristo hacia ese vengativo mandamiento de la doctrina judía. Mateo 5:39 habla Jesús el Cristo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
una doctrina totalmente opuesta a la doctrina judía, es la doctrina del reino de Dios que vino a predicar Jesús el Cristo. Y con esto queda totalmente claro que uno es el Señor que mandó la doctrina judía del Antiguo Testamento y que otro muy diferente es el Señor que envió a Jesús el Cristo a traer la doctrina del reino de Dios, de la cual se da testimonio en el Nuevo Testamento. Levítico 26:7 manda la doctrina judía: y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Odiar a los enemigos y perseguirlos hasta matarlos es lo que se manda en la doctrina judía, pero lo que vino a pedir Jesús el Cristo con la doctrina del reino de Dios que él vino a predicar es que amen a sus enemigos y que bendigan a quienes los maldicen. Mateo 5:43 habla Jesús el Cristo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Los hijos del Padre que está en los cielos no son los que persiguen a sus enemigos hasta matarlos, sino los que aman a sus enemigos y bendicen a quienes los maldicen, así como lo pidió Jesús el Cristo. Y con esto es muy fácil comprender que los hijos del Padre que está en los cielos, los que veneran la doctrina de la luz de Dios que trajo al mundo Jesús el Cristo, y no la doctrina judía, porque lo que pide la doctrina judía es que maten a los enemigos. Y con esto queda ratificado que el Señor que mandó la doctrina judía no tiene absolutamente nada en común con el Señor que envió a Jesús el Cristo a traer la doctrina del reino de Dios. Y entonces no hay necesidad de explicar nada más para comprender que la doctrina de fornicación de la gran ramera con la cual permanecen embriagados los que moran en la tierra es la horripilante doctrina judeocristiana que hoy predican en todas las tenebrosas iglesias de la tierra, porque con aquella doctrina ramera unificaron dos doctrinas absolutamente opuestas, y con aquella inmunda doctrina han permanecido fornicando espiritualmente los que moran en la tierra, porque con aquella doctrina ramera los que moran en la tierra fornican amando a dos señores a la vez. Y entonces el fin de la tenebrosa hora judeocristiana será cuando caiga la gran Babilonia. Apocalipsis 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los mercaderes de la tierra que se han enriquecido predicando la doctrina ramera son los repugnantes predicadores de las iglesias que hoy se enriquecen montando negocios disfrazados de iglesias. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. De donde tienen que salir corriendo el pueblo que aquí está siendo llamado es de los templos y las iglesias donde los emborrachan dándolos a beber de la doctrina judeocristiana ramera. Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación por ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. En una sola hora será juzgada, condenada y quemada al fuego la doctrina ramera judeocristiana que predican en las repugnantes iglesias, y que ninguno crea que no se cumplirá hasta la última tilde de lo que aquí nos revela la profecía, porque si aquí se testifica que será en un solo día y que solo en una hora será destruida la gran Babilonia con su doctrina ramera, es porque el tenebroso mundo lleno de maldad que edificaron los repugnantes predicadores de las iglesias con su doctrina ramera será destruido en un solo día y solo en una hora, porque aquí dejaron bien claro que poderoso es Dios el Señor que la juzgará.
y entonces la caída de todos los ladrones que predican en las iglesias no será poco a poco, sino que en un solo día y solo en una hora caerán todas las iglesias rameras judeocristianas junto con sus repugnantes predicadores que hoy se enriquecen con la doctrina ramera. Y según lo que está escrito en la profecía, esto sucederá cuando el séptimo ángel comience a tocar su trompeta. Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar su trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, si a los profetas les fue anunciado que el misterio de Dios se va a consumar con la voz del séptimo ángel, entonces lo que indicó el Espíritu Santo por medio de los profetas es que será la voz del séptimo ángel la que revelará las profecías. Apocalipsis 16:17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria de delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La ira de Dios se manifestará con relámpagos y truenos y un gran terremoto que destruirá la gran Babilonia junto con sus iglesias rameras. Y si eso es lo que está revelando aquí el séptimo ángel, es porque eso es lo que va a suceder en aquella hora en la cual serán destruidas la gran Babilonia con su doctrina ramera judeocristiana. Y en aquella misma hora serán juzgados los muertos, y también en aquella misma hora recibirán su galardón los santos que fueron asesinados por defender la palabra de Dios y el testimonio que Jesús trajo al mundo. Y con aquellos truenos y con aquellos relámpagos en aquella misma hora también serán destruidos todos los malvados que hoy destruyen con sus guerras la tierra. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El tiempo de destruir a los que destruyen la tierra es en la misma hora que vendrá con truenos, relámpagos y un terremoto tan grande que destruirá la gran Babilonia con todas sus abominaciones. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Solo en una hora serán destruidas todas las abominaciones que hoy se cometen en la tierra. Y ese es el fin del primer cielo y de la primera tierra que vio el apóstol Juan en su visión del día postrero. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Entonces, así como la gran ramera y la gran ciudad de Babilonia representan en la profecía la primera tierra con su inmunda doctrina ramera, así también la nueva Jerusalén es la representación de la nueva tierra en la profecía. Y lo que representa la mujer vestida de sol en la profecía es a la doctrina de la luz de Dios que trajo al mundo Jesús el Cristo, porque esa será la única doctrina que existirá en la nueva tierra. Mateo 24:35. Habla Jesús de Nazaret. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando pase la primera tierra, lo único que quedará vigente en la nueva tierra será la doctrina de la luz de Dios que salió de la boca de Jesús el Cristo. Y cuando la doctrina de la luz de Dios haya sido separada de la doctrina ramera, nacerá el primer hijo de Dios que dará a la luz la doctrina que trajo al mundo Jesús el Cristo. Y este será el primero de los hijos de Dios que no se reproducen por voluntad de carne, sino por voluntad de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando la doctrina de la luz de Dios sea desinfectada del judaísmo, entonces empezará a dar luz a los hijos de Dios que nacen por voluntad de Dios y que nunca pudieron nacer en la tenebrosa era judeocristiana. Apocalipsis 12, versículo 1.
apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Cuando caiga la gran Babilonia, la doctrina de la luz de Dios quedará limpia de todas las inmundicias de diezmos, de días de reposo y de toda la maldad de la doctrina judía con la que la mantuvieron contaminada los repugnantes predicadores de la tenebrosa era judeocristiana. Por eso es en el nuevo cielo donde aparece la mujer vestida de sol, clamando con dolores de parto, porque ya está limpia de toda la inmundicia para empezar a dar a luz los hijos del verdadero Dios. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este es el primer Hijo de Dios que nacerá de la doctrina de la luz de Dios que trajo al mundo Jesús el Cristo. Y según este testimonio, el primer hijo de la mujer vestida de sol fue arrebatado para el trono de Dios y para regir con vara de hierro todas las naciones. Entonces veamos quién es el que se ganará el galardón de ser arrebatado para el trono de Dios y para regir con vara de hierro todas las naciones. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que venció en la antigüedad y se sentó con su Padre en su trono es Jesús de Nazaret. Y entonces quien está haciendo esta promesa de sentar con él en su trono a quien consiga vencer, así como él venció, es Jesús de Nazaret. Y eso significa que en el nuevo cielo habrá un trono nuevo donde Jesús se sentará con quien consiga vencer. Y ese nuevo vencedor es el primer hijo que da a luz la mujer vestida de sol, porque el nuevo vencedor es el que regirá las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Si el nuevo vencedor regirá las naciones con vara de hierro y las quebrantará como vaso de alfarero, entonces el primer hijo de la mujer vestida de sol es el que con truenos y relámpagos y con un gran terremoto destruirá a todos los gobernantes de las naciones que hoy se dedican a llenar de muerte la primera tierra con sus guerras. Y cuando la tierra haya sido liberada de los que hoy la destruyen, entonces la tierra será una tierra nueva. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí nos dejan bien claro que la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios es el tabernáculo donde Dios mismo morará con su pueblo. Y si la nueva Jerusalén desciende del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido, es porque la nueva Jerusalén desciende ataviada con la mujer vestida de sol, porque la mujer vestida de sol es la doctrina que dará a luz a los hijos de Dios en la nueva Jerusalén. Y entonces lo que desciende del cielo de Dios es lo que será la nueva tierra junto con su doctrina de luz. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la nueva Jerusalén no habrá ni la muerte, ni el llanto, ni el lamento, ni el dolor que siempre estuvieron presentes en la primera tierra. Por eso el que se sienta en el trono nuevo en el día postrero prometió darle autoridad para quebrantar como vaso de alfarero todas las naciones a quien consiguiera vencer. Y el único que consiguió vencer fue el primero que dio a luz la mujer vestida de sol. Y por eso será este primer hijo de la luz de Dios el que con truenos y relámpagos y con un gran terremoto destruirá todos los malvados que hoy llenan la tierra de muerte, de llanto, de clamor y de dolor. Ahora veamos cuál es el nombre de este primer hijo de Dios en el día postrero, que será revestido con gran poder por el que se sienta en el trono en el día postrero. Apocalipsis 5, versículo 1.
y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí tenemos al único que consiguió vencer, así como Jesús había vencido al mundo. Y entonces el mundo que venció el león de la tribu de Judá es el mundo que durante todos los siglos ha permanecido embriagado, bebiendo de la doctrina judeocristiana ramera en los templos y en las iglesias. Y este es el momento para que todos comprendan que el león de la tribu de Judá es un hombre que consiguió nacer de Dios, aun cuando nació y creció en la gran Babilonia. Este hombre creció y vivió en medio de un mundo condicionado desde muchos siglos antes para que todos adoraran al diablo como Dios en las iglesias. Pero este hombre se levantó contra todo lo que predican en las iglesias, dándole validez únicamente a las palabras que salieron de la boca de Jesús, y de esta forma consiguió nacer de la doctrina de la luz de Dios. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, entonces el único que consiguió nacer de Dios en la tenebrosa era judeocristiana fue el león de la tribu de Judá. Porque si algún otro hubiese nacido de Dios en la gran Babilonia, entonces el león de la tribu de Judá no habría sido el único vencedor. Pero además también fue el león de la tribu de Judá el único que de verdad creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si el león de la tribu de Judá fue el único que venció al mundo, entonces es absolutamente obvio que también fue el león de la tribu de Judá el único que de verdad creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso significa que el león de la tribu de Judá no creyó simplemente que Jesús es el Hijo de Dios, sino que este hombre se dedicó a poner en práctica cada una de las palabras que salieron de la boca de Jesús, porque esa es la única forma de demostrar que de verdad se cree que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios solo se pondrá en práctica cuando las personas le crean al Hijo que Dios envió. Pero creer que Jesús es el Hijo de Dios no es diciendo que sí se cree que Jesús es el Hijo de Dios, sino poniendo en práctica todas las enseñanzas que fueron traídas por el Hijo de Dios. Y eso fue lo que hizo aquel hombre que consiguió ser el primero en nacer como Hijo de Dios por voluntad de Dios. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Este testimonio nos permite comprender que este hombre que consiguió nacer como Hijo de Dios por medio del Evangelio del Reino de Dios, que vino a predicar Jesús el Cristo y que hoy la profecía convierte en el león de la tribu de Judá, es uno de los hombres que vio al Hijo en la antigüedad y creyó en Él. Y entonces este hombre es el primer resucitado que en el día postrero recibirá el galardón de la vida eterna que el Padre que envió a Jesús había prometido para todo aquel que viera al Hijo y creyera en Él. Pero que ninguno crea que este hombre resucitó en un cementerio, porque fue creyéndole a Jesús el Cristo como este hombre resucitó de entre los muertos. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este hombre resucitó con las enseñanzas de Jesús el Cristo, y por eso el Padre de este nuevo Hijo de Dios en el día postrero será Jesús el Cristo, porque es Jesús el Cristo el que se sienta en el nuevo trono en el día postrero, y ese es el trono donde Jesús prometió sentar con él a quien consiguiera vencer. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está.
yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El único vencedor fue el león de la tribu de Judá, y por eso el león de la tribu de Judá será el hijo del que se sienta en el trono como nuevo Dios en el día postrero. Y con esto todos deben comprender que si este hombre consiguió nacer como hijo de Dios por medio de las Escrituras, entonces fue por medio de las enseñanzas que salieron de la boca de Jesús, como este hombre conoció todo lo que tenía que hacer para convertirse en un hijo de Dios semejante a Jesús el Cristo. Por eso Jesús dijo que quien permaneciera en su palabra conocería la verdad. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Este hombre conoció toda la verdad permaneciendo fiel únicamente a las palabras que salieron de la boca de Jesús, y aquella verdad incluía el proceso que tenía que hacer para imponer sus manos sobre los enfermos y sanarlos, así como lo hizo Jesús de Nazaret. Y entonces será haciendo los mismos milagros de sanación que hizo el Hijo de Dios en la antigüedad, la forma como este nuevo Hijo de Dios se dará a conocer ante el mundo antes del inicio del día postrero. Y si este hombre hará las mismas cosas que hizo Jesús en la antigüedad, es porque este es el Hijo que hará las cosas igualmente como se las vio hacer al Padre. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. El Padre del que será el Hijo del día postrero es Jesús de Nazaret, y entonces el Padre del cual toma el ejemplo del Hijo para hacer las cosas igualmente como se las vio hacer al Padre, también es Jesús de Nazaret. Por tanto, el Hijo al que le serán mostradas las obras más grandes que las que hizo Jesús el Cristo en la antigüedad es al león de la tribu de Judá, que será el nuevo Hijo del Padre del día postrero. Juan 14:12 habla Jesús de Nazaret: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El nuevo Padre será glorificado por el nuevo Hijo, que regirá las naciones con vara de hierro y las quebrantará como vaso de alfarero, porque el primer hijo de la doctrina de Dios será el protagonista de aquella hora en que será destruida la gran Babilonia junto con su doctrina ramera, y también será el nuevo Hijo el que con truenos y relámpagos genere aquel gran terremoto que destruirá todos los gobiernos del mundo, que destruyen con sus guerras la tierra. Y esas son las obras mayores que le serán mostradas al Hijo para que las haga, porque después de aquella inmensa obra todos glorificarán al Padre que nunca conocieron en la tenebrosa era judeocristiana. Juan 8:54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, al que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis. El Padre que dio a conocer Jesús no lo conocen los judíos, y mucho menos lo conoció ninguno en la tenebrosa era judeocristiana, porque el Dios que adoran en sus iglesias los judeocristianos es el Dios de la doctrina judía, donde se pide que se devuelvan los golpes y las heridas los unos a los otros y que maten a sus enemigos, y ese no tiene absolutamente nada en común con el Padre que vino a predicar Jesús el Cristo. Y entonces el Dios que ninguno conoció en la gran Babilonia será dado a conocer con truenos y relámpagos y con un gran terremoto, en aquella hora en que el nuevo Hijo de Dios quebrantará todas las naciones como vaso de alfarero, para que caiga la gran Babilonia junto con sus repugnantes predicadores, que se dedicaron a embriagar a todos los que moran en ella, y junto con todos los infames que hoy destruyen con sus guerras la tierra. Y en aquella hora de terror y espanto se doblará toda rodilla en la tierra ante el nuevo Dios todopoderoso del nuevo cielo y de la nueva tierra. Hechos 17:30.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios mismo presentará las pruebas que este varón, que en una sola hora juzgará al mundo entero con truenos y relámpagos y con el terremoto más grande en la historia de la humanidad, es uno de los que él prometió resucitar de entre los muertos en el día postrero. Y con eso es muy fácil comprender que desde la antigüedad le fue otorgado a este primer resucitado el gran poder para destruir el infierno que formó el diablo en la primera tierra. Entonces veamos a cuál de los que Jesús prometió resucitar en el día postrero le otorgó Jesús más poder que a los demás. Mateo 16:15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todas las palabras que salieron de la boca de Jesús se cumplirán en su totalidad, y que ninguno crea que Jesús vino a prometer cosas para la Gran Babilonia, porque todo lo que edificaron en la Gran Babilonia caerá, y por eso todo lo que prometió Jesús el Cristo lo prometió para el día postrero. Entonces, si Jesús le prometió al apóstol Pedro que él sería la roca sobre la cual se edificaría su iglesia, lo que le estaba prometiendo Jesús al apóstol Pedro es que él sería la roca sobre la cual se edificaría su iglesia en el día postrero. Y si Jesús le prometió al apóstol Pedro que las puertas del Hades no prevalecerían contra él como roca, es porque las puertas para abrir el infierno que el diablo estableció en la tierra con sus mandamientos de vengarse y de matar a los enemigos que llenaron de guerras la primera tierra, no prevalecerán contra la primera piedra de la iglesia de Jesús el Cristo, que hoy la profecía ha bautizado con el nombre del león de la tribu de Judá. Y si Jesús también le entregó al apóstol Pedro las llaves para abrir el reino de los cielos, entonces es absolutamente obvio que el apóstol Pedro es el león de la tribu de Judá, que viene para abrir el reino de los cielos en la nueva tierra. Y si Jesús le entregó todo este poder al apóstol Pedro, aún sabiendo que Pedro lo negaría 3 veces, es porque el negar a Jesús 3 veces no salió del corazón del apóstol Pedro, sino del corazón de Satanás. Escuchen con atención. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Según este testimonio, Jesús le permitió a Satanás que zarandeara al apóstol Pedro para que lo negara 3 veces, pero Jesús rogó para que la fe de Pedro no menguara después de su negación. Por eso el gran poder que Jesús le había otorgado al apóstol Pedro no solo permaneció intacto después de su negación, sino que se incrementó, porque Jesús, después de su resurrección, puso también en la mano del apóstol Pedro las ovejas que el Padre había puesto en su mano. Juan 21:13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas.
Si Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas, es porque con esto Jesús le estaba recordando que a pesar de que él lo había negado 3 veces aquella noche, ahora le estaba poniendo en su mano las ovejas que él había recibido de la mano del Padre. Y con esto no se necesita mucha inteligencia para comprender que con esto Jesús el Cristo estaba estableciendo también al apóstol Pedro como sucesor suyo para que en el día postrero cuidara de sus ovejas. Por eso el león de la tribu de Judá en el día postrero también es el nuevo cordero que pastoreará las ovejas que Jesús el Cristo puso en la mano del apóstol Pedro desde la antigüedad. Apocalipsis 5:6. Y miré, y vi que en medio del trono y en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que fueron enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. El único que podía tomar el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono era el león de la tribu de Judá. Y entonces hasta un niño puede comprender que el cordero que tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono también es el león de la tribu de Judá. Y este cordero nuevo que en el día postrero no solo cuidará de las ovejas que recibió de Jesús el Cristo en la antigüedad, sino que también cuidará de todos los que hoy están siendo atormentados con la gran tribulación en las iglesias. Porque cuando todos estos borrachos salgan de su ebriedad, lavarán sus vestiduras inmundas con las que hoy se visten en las iglesias. Y cuando sus ropas espirituales hayan sido blanqueadas, el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y los acogerá como nuevas ovejas suyas. Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. De esta forma, todos los reinos del mundo que el diablo le ofreció a Jesús el Cristo, si postrado lo adoraba, pasarán a ser del Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero aquí no se está hablando de Jesús el Cristo, sino del nuevo Cristo de la nueva tierra. Y ese nuevo Cristo de la nueva tierra también es el nuevo Cordero, porque el nuevo Cordero también será sacrificado y también derramará su sangre, porque todos los ebrios que hoy adoran al diablo en sus iglesias no pudieron redimir sus pecados con la sangre del primer Cordero. Apocalipsis 5:6. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Con la sangre del nuevo Cordero serán redimidos para el verdadero Dios todos los pueblos y naciones de diferentes lenguas que habitaron en la gran Babilonia bebiendo el vino de fornicación de la gran ramera. Y con todas estas multitudes que nadie podía contar, se establecerá un nuevo reino de sacerdotes que establecerán el reino del verdadero Dios en la nueva tierra. Porque el primer reino de sacerdotes y gente santa lo que estableció fue el infierno en la primera tierra, pues aquel reino de sacerdotes antiguo lo que aprendió de su Dios fue a matar, robar y destruir
destruir todos los pueblos por donde pasan y a sembrar terror y venganza entre sus vecinos, porque el Dios de ellos les dio mandamientos que los obliga a devolverse los golpes, las heridas y las quemaduras los unos a los otros y a perseguir a sus enemigos hasta matarlos, y por eso ellos no pueden perdonar a ninguno jamás. Y ese es el Dios que por medio de un decreto romano lo impusieron con la doctrina ramera en todas las naciones de diferentes lenguas a la lengua judía, y para eso crearon la sanguinaria Iglesia Católica, que fue la que se encargó de imponer la doctrina ramera, matando a quien no la obedeciera. Y nunca podremos imaginar el horror indescriptible al que fueron sometidas las familias enteras del pueblo de los santos, que prefirió morir de horribles formas antes que aceptar la imposición de la doctrina ramera, pues todas las familias del pueblo de los santos, que solo aceptaba como enseñanzas de Dios las enseñanzas que habían recibido de Jesús el Cristo, quedaron a merced de la maldad de la espantosa Iglesia Católica, que tenía que imponer su doctrina ramera a costa de lo que fuera. Y aquella espantosa iglesia ponía familias enteras del pueblo de los santos en medio de la arena del circo romano, para que sus carnes fueran rasgadas por las garras de las fieras que con el consentimiento papal lanzaban contra ellas. Y en aquella arena murieron muchos padres y madres abrazando a sus pequeños hijos, tratando de protegerlos de las garras de las fieras, que finalmente los devoraban para que sirvieran como ejemplo de lo que le sucedería a todo aquel que no se doblegara ante la doctrina ramera que la sanguinaria Iglesia Católica, que hoy continúa vigente en la tierra, impuso matando a quien no la obedeciera. También utilizaban terroríficas guillotinas para cortar sus cabezas y hogueras donde los quemaban vivos si no se doblegaban ante la doctrina ramera. Pero aquel pueblo valiente nunca se rindió ante la sanguinaria Iglesia Católica y mucho menos ante la doctrina ramera, y prefirió derramar su sangre de las formas más horribles antes que arrodillarse ante una doctrina con la cual los obligaban a adorar a un malvado Dios. Y de aquel pueblo valiente deben tomar hoy ejemplo los que se están levantando contra la doctrina ramera, porque los pocos que hoy han despertado antes que los demás son los que también vieron y creyeron en la antigüedad, y por eso ellos son el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús el Cristo. La misma iglesia que persiguió y mató al pueblo de los santos en la antigüedad es la misma que hará guerra contra el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol, porque es evidente que la Iglesia Católica es un instrumento que durante todos los siglos ha permanecido al servicio del dragón, que hoy adoran en toda la tierra como Dios. Por eso también será la Iglesia Católica del dragón la que hará guerra contra el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol, porque este resto de la descendencia de la mujer vestida de sol son los ángeles que junto a Miguel darán una gran batalla contra el dragón y sus ángeles, porque los ángeles del dragón son los predicadores de todas las iglesias que continuarán defendiendo al dragón para no quedarse sin su sucio diezmo. Por tanto, se repetirá la historia, pero cuando resucite el nuevo Cordero, su resurrección causará el terremoto más grande que vivirá la tierra, y con truenos y relámpagos serán destruidos no solo el dragón con su Iglesia Católica y con todas las iglesias que también adoran al mismo dragón que adoran en la Iglesia Católica, sino que también serán destruidos todos los gobiernos malvados que hoy con sus misiles destruyen la tierra. Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. Este gran terremoto que hubo con la resurrección del primer Cordero sucedió para dejar testimonio que con la resurrección del nuevo Cordero también sucederá un gran terremoto, pero este nuevo terremoto será tan grande como nunca lo hubo ni lo habrá otra vez en toda la historia de la humanidad. Y así será destruida la gran Babilonia entera,
la primera tierra cuyos habitantes permanecieron vengándose y matándose los unos a los otros con sus guerras durante todos los siglos y adorando al dragón como Dios en los templos y las iglesias. Y de esa forma queda demostrado con las escrituras que todo lo que Jesús planeó desde la antigüedad para el día postrero se cumplirá en su totalidad, porque las palabras que salieron de la boca de Jesús son fieles y verdaderas. Por eso la primera piedra de la iglesia de Jesús el Cristo del día postrero será el león de la tribu de Judá, porque el león de la tribu de Judá, que muy pronto aparecerá ante el mundo entero, fue en la antigüedad el apóstol Pedro, al cual Jesús le dio las llaves para abrir el reino de los cielos y el poder para que las puertas del infierno no prevalecieran contra él. Y en la mano del cual puso también Jesús las ovejas que el Padre había puesto en su mano. Y por eso el león de la tribu de Judá cuidará en el día postrero un inmenso rebaño de ovejas de Jesús el Cristo que nadie podrá contar. Los que tengan oído para oír, que oigan.